A mí lo que me llama la atención es que Jesús de Nazaret sabía reglas básicas de bienestar financiero y no le entendimos. Yo creo que una de las competencias más importantes del ser humano es ser curioso. La principal responsabilidad es elevar conciencia alrededor del ahorro. Los viejos tenían una costumbre: lo que no gastaban se iba debajo del colchón. Acordémonos, de cada 100 pesos de pensión, 70 son posibles simplemente por rendimiento, porque la plata está invertida y acompañada de un equipo que es experto en inversiones como Protección. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de salud con Osvaldo Restrepo. Muy complacido de que nos acompañen en una nueva versión, en un nuevo programa. Esta vez fortaleciendo una de las 8 verticales del cuidado de la salud. Esas verticales son la salud física, mental, emocional, espiritual, financiera, socioambiental, laboral, digital. Esas verticales de la salud nos permiten hablar de una manera holística de salud. Y nos hemos propuesto fortalecer mucho esa vertical que llamamos de salud financiera. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial. Doctor Juan David, gracias por estar acá en nuestro podcast. Osvaldo, muchas gracias. Primero quítame el doctor aquí, pues que eso está perfecto, muy sofisticado. Un placer compartir aquí esta conversación contigo. Inicias, por supuesto, pues con una mirada muy importante de lo que es la salud. Y qué bueno tener la oportunidad de compartir contigo una conversación alrededor de lo que tiene que ver con esa salud y ese bienestar financiero. Es que le voy a explicar la razón por la cual lo invité. No es fácil encontrar personas que hablen de bienestar financiero. Y yo me encontré que una de esas personas es Juan David Correa, y qué bueno que esté aquí acompañándonos. Muchas gracias, Osvaldo. Feliz de compartir aquí contigo este rato. Bueno, yo me sé la vida de Juan David, me la tuve que estudiar para poderlo traer a nuestro podcast, pero me gustaría que fuera usted mismo quien nos hablara de quién es Juan David Correa Solórzano. Mira, gracias, Osvaldo. Juan David Correa es un ciudadano común y corriente que ha tenido pues una vida profesional con muchos privilegios, porque he tenido la oportunidad de hacer lo que más me gusta en la vida, y es algo que me enseñó mi abuela desde que tengo conciencia, y es tener la oportunidad de servir. Y en mi vida profesional lo que he tenido es la oportunidad de hacer parte de un grupo financiero en varias posiciones, inicialmente en Sura, luego en Bancolombia, y hace aproximadamente 10 años estoy en Protección, en una tarea que me entusiasma mucho, porque tienen todas estas compañías un propósito muy importante, y es mejorar la vida de las personas en cada una de sus dimensiones y servir. Y dentro de ellas hoy la conversación de bienestar financiero y salud financiera es una de las espacios que corresponde precisamente al propósito de Protección. Protección, más que un fondo de pensiones, es una compañía que busca el bienestar financiero de los colombianos, y eso me llena de felicidad. Así que, ciudadano común y corriente, aquí feliz de conversar contigo. Gracias, Juan David. ¿Qué te inspiró a estudiar Ingeniería de Sistemas en EAFID? ¿Qué fue esa inspiración inicial y cómo eso ha ido evolucionando? Osvaldo, yo creo que eso, más que inspiración, es un resultado de algo coincidencial. Yo creo que uno, al menos cuando yo estaba en la edad de escoger una carrera, pues creo que no tenía una conciencia clara de lo que realmente quería estudiar. En esa época me acuerdo muy bien que la Ingeniería de Sistemas estaba haciendo una materia y una carrera que estaba teniendo mucha posibilidad, que era novedosa, que me permitía aprovechar pues algunas competencias que en el colegio me había ido bien en matemáticas. Entonces yo decía, eso con ingeniería está bien, y qué bueno que sea ingeniería de sistemas. Entonces, por casualidad, diría yo, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, pero hoy, en retrospectiva, después de hace muchos años, Osvaldo, hoy la ingeniería me ha dado la posibilidad de tener una formación muy básica que, complementada con todas estas oportunidades y privilegios profesionales que me ha dado la vida en distintas posiciones de estas compañías, pues ha sido un punto de partida muy importante para seguir construyendo y aprendiendo. Una coincidencia, pues, sería la respuesta más corta. Sí, porque por aquella época apenas estábamos hablando de una nueva ingeniería. Osvaldo, en esa época no existía toda la tecnología que tenemos hoy. Programábamos con tarjetas, había que perforar las tarjetas y todavía eran cintas. Entonces estábamos hablando, pues, mejor dicho, cuando la tecnología, seguramente muchas personas que nos van a estar siguiendo ni siquiera vivieron pues esa época. No conocían. Esa fue la ingeniería, no conocían. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, esa ingeniería de sistemas te llevó a descubrir una oportunidad en tu práctica profesional, aterrizaste en Sura. ¿Cómo fue ese tránsito?
Mira, eso fue una oportunidad muy interesante. En esa época pues había unas compañías en las cuales uno soñaba con hacer la práctica. Una de ellas fue Suramericana, había varias compañías y yo decía, bueno, yo quiero trabajar en Sura. Me presenté, me dejaron hacer práctica ya, pero tal vez el momento que más recuerdo de esos inicios de la carrera profesional es que la práctica en esa época la hacía uno en el 7º semestre de Ingeniería de Sistemas. Osvaldo, y se acaba a los 6 meses. Y yo estaba tan contento en esa práctica que yo fui y le dije al que era mi jefe en ese momento, vea, estoy muy contento acá. Yo necesito acabar de estudiar porque me faltan como 4 o 5 semestres. Si quieren no me pague, deme el espacio para ir en las horas que yo necesito hacer mi materia y terminar la carrera, pero por favor no me quiero ir porque yo estoy muy contento en Sura. Osvaldo, y me dejaron. Y desde ese momento estaba en esta organización por casi 35 años, al servicio pues de los ciudadanos del país y por supuesto en un espacio donde profesionalmente he tenido la oportunidad no solo de aprender muchísimo, sino de servir a muchas personas y de aprender mucho y de haber conocido pues personas maravillosas durante todo este camino profesional y personal. Te terminaron dejando entonces en Sura. Pues hombre, esa fue un privilegio que tuve. Tuve la valentía pues de ir a decir que yo no me quería ir de Sura, que me dejaran trabajando allá, y así fue. ¿Y esa confesión de que no me quería ir fue con quién? ¿Tu jefe inmediato o un no, poquito más inmediato, arriba? No, en esa época, por supuesto, Osvaldo, había que respetar los canales regulares, entonces yo lo primero que hice fue poner mi jefe directo, decirle, vea, no sé con quién tenga que hablar, pero vaya ya pues y dice que yo me quiero quedar trabajando aquí. Es que te voy a contar una anécdota. La vida nos ha puesto en este mundo de divulgar salud los hijos de Nicanor Restrepo Santamaría. Y me imagino que tú tuviste mucho que ver con Nicanor Restrepo Santamaría en ese paso por Sura inicialmente, hasta que obviamente tomó su decisión de irse a Europa a estudiar y regresar, y hoy no nos acompaña, pero sigue estando presente. Mira, Nicanor, yo lo recuerdo mucho porque tuve también el privilegio, mientras estaba en Sura, no solo de conocerlo, sino tener la oportunidad de interactuar con él en algunas ocasiones. Pues en esa época yo era una persona recién pues en proceso de graduarme, empezando mi vida profesional, pero tuve la oportunidad de interactuar con él y esas son cosas en la vida desde el punto de vista del liderazgo que le dejan a uno unas enseñanzas muy claras. Nicanor era un gran conversador, sentarse a conversar con Nicanor, y seguramente tú tuviste la oportunidad también, Sí, también. Podría uno pasarse horas escuchándolo, pero tenía una cosa muy importante que está vigente hoy, y es un líder bastante visionario y muy humanista. Una persona donde las personas, y creo que parte de la cultura de estas organizaciones nace en esa semilla de un líder como Nicanor, donde la persona es el centro de conversación, una persona con un enfoque muy humano, muy social, con un enfoque muy social y con una perspectiva que, como te decía ahorita, conectaba mucho o conecta mucho con mi propósito, porque era servir a la comunidad. Nicanor era una persona entregada a la sociedad en términos de servicio, no solo desde lo privado, inclusive desde lo público. Entonces tenía una visión muy holística de lo que es servir a la sociedad, y su estilo de liderazgo de verdad me dejó muchas enseñanzas, y muchas de lo que aprendí de Nicanor pues obviamente hace parte de todo ese aprendizaje que he tenido en toda la vida profesional. Qué bueno. Tú en varios momentos has tenido la oportunidad de agradecer esa oportunidad que te brindó Sura y todas las otras oportunidades que han venido después. Qué bueno que este país le ofreciera más oportunidades a la gente, porque esa es la diferencia grande entre encontrar un camino de realización y no encontrarlo. Por supuesto, y yo creo que las oportunidades vienen desde dos lados, desde quien las busca y desde quien las ofrece también, Osvaldo. Entonces creo que una de las cosas más importantes que yo converso con el equipo es fomentar la curiosidad de las personas, no solo de las personas del equipo, sino también de mis hijos. Yo creo que una de las competencias más importantes del ser humano es ser curioso, y ser curioso implica buscar oportunidades y ser protagonista en lo que es el futuro de un país. Yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad clara, contundente, alrededor de cómo queremos este país, y este país se construye de cara a esa visión que tengamos cada uno como ciudadanos de lo que queremos. Así que yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande y tenemos que ser promotores alrededor de cómo fomentamos la curiosidad de todos estos jóvenes que están empezando a vivir una vida profesional y que son las personas pues que nos ayudan y nos ayudarán a seguir adelante con este país. Total. Vamos yéndonos al campo que nos trajo hoy aquí Juan David.
cómo un ingeniero de sistemas empieza a pensar en términos financieros y en términos de bienestar financiero, porque es que yo recuerdo que no nos enseñaban finanzas, no nos enseñaban a manejar el recurso dinero, y eso nos lo hemos ido encontrando en el camino cada vez más por fortuna, pero ¿cómo fue ese hallazgo en el caso tuyo, en el caso de la pertenencia a este grupo empresarial? Mira, lo primero es que yo diría que lo primero es tal vez una coincidencia, porque el punto de partida es la formación profesional. Pero la segunda coincidencia, afortunadamente, es que existió un momento en el cual esa formación profesional me permitió tener oportunidad de estar en diferentes posiciones en estas organizaciones. He tenido el privilegio de pasar profesionalmente casi que por todas las áreas, por las áreas operativas, administrativas, comerciales, y en compañías que están en el sector financiero. Eso definitivamente me permitió conocer un poquito lo que es esta industria, ¿sí? Pero paralelamente la conexión con los clientes. Es decir, un cliente y un ciudadano que necesita desde el punto de vista de bienestar. Y la parte financiera ha sido y será uno de los pilares más importantes. Fíjate que primero estaba parado en la industria de seguros. Parte del bienestar financiero también es tener un pilar de aseguramiento para poder tener esa tranquilidad financiera. Posteriormente estuve en Bancolombia, y en Bancolombia buena parte permanentemente de la conversación es bienestar financiero. Y hoy desde protección, desde esa mirada un poquito más de largo plazo y más de futuro, pues también la conversación es bienestar financiero. Entonces, por coincidencia de las posiciones que he tenido, pues he navegado y he vivido mi vida profesional en un mundo en el cual la oferta y lo que finalmente se materializa, el trabajo que yo hago, tiene que ver con el bienestar financiero de las personas en general. Qué bueno. Y a nivel personal, ¿qué ha significado ese, digamos, descubrir que esos recursos financieros hacen parte del cuidado de la vida, hacen parte del cuidado de la salud de las personas? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener conciencia es que hay una dificultad alrededor de la educación financiera como punto de partida. Creo que para las personas en general, elevar conciencia alrededor del bienestar financiero es un desafío permanente, ¿sí? Y creo que básicamente el principal desafío que tenemos los que estamos en esta conversación, y tú la de salud y por supuesto dentro de ella la de salud financiera, es elevar conciencia, no solo desde el punto de vista de educación, sino también desde el punto de vista de materialización. Y seguramente ahorita vamos a conversar un poco porque realmente el punto de partida es lograr que se eleve conciencia alrededor de lo que significa la construcción de bienestar financiero, que obviamente depende de las personas, depende de la etapa de vida y tiene muchas otras variables pues, que seguramente vamos a conversar durante este espacio. Y eso es lo que de pronto más nos interesa indagar, Juan David, porque vamos a ser claros, la relación con el dinero no nos lo enseñaron ni en la casa, ni en la escuela, ni en el colegio, y supuestamente ahí teníamos una oportunidad de crecimiento desde hace mucho tiempo, pero que lo vinimos a descubrir muy tarde. ¿Cómo hacemos para elevar esa conciencia del cuidado financiero de nuestros recursos para que posibiliten salud? Mira, yo creo que hay varios elementos importantes, Osvaldo, que creo que hay que poner sobre la mesa. Lo primero es cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, no solo desde las posiciones que tenemos en las empresas, sino la responsabilidad que tenemos inclusive como padres de familia y como seres humanos y como ciudadanos. La principal responsabilidad es elevar conciencia alrededor del ahorro. Yo creo que el ahorro empieza a ser una palabra fundamental porque al final del día el bienestar financiero del que estamos hablando, que es diferente dependiendo de cada persona, de cada etapa de vida, pues tiene que ver con la capacidad de ahorrar para tener una tranquilidad financiera en el presente y en el futuro. Y creo que esa elevación de conciencia debe desarrollarse desde varias dimensiones. La primera es una dimensión educativa. Creo que hay una responsabilidad de educación financiera, que es un compromiso, empresa, Estado, academia. Creo que todos tenemos que contribuir a que la educación financiera genere ese primer nivel de conciencia. Creo que hay un segundo nivel de conciencia paralelo a este, que es la familia, el hogar. Yo me acuerdo muchísimo que de los primeros regalos que nos daba mi abuelo y mi abuela cuando estábamos pequeños, recuerdo mucho que me regalaron unas acciones de una compañía. Era natural en algunos casos que a uno le regalaran como esa semilla de ahorro unas acciones.
o le regalaran la alcancía simplemente para ir creando esos hábitos. Entonces creo que hay también una función, una responsabilidad desde el punto de vista de hogar, para poder elevar esa conciencia. Y creo que hay un tercer elemento importante, que es el que nosotros trabajamos todos los días, compañías como la nuestra, que tienen ese propósito de bienestar financiero, estar permanentemente desarrollando contenido, conversaciones y productos que les permitan a las personas tener un compañero de viaje en una tarea que no es fácil. Es más fácil gastar que ahorrar. Y entonces el bienestar financiero lo que tiene que buscar es un equilibrio entre el gasto y el ahorro, y en ese orden de ideas lo más importante es tener compañeros de viaje, como en el caso de protección, y herramientas y productos que nos permitan hacer ese viaje para poder construir ese bienestar financiero, esa tranquilidad financiera de corto, mediano y largo plazo. Yo no quisiera dejar pasar este momento sin hacer notar 3 puntos fundamentales a esta altura. Lo primero, estamos descubriendo que definitivamente necesitamos educación financiera. Eso que no se produjo en el pasado es hora de emprenderlo, y hoy debería ser el primer día de esa educación financiera. El segundo punto, necesitamos elevar esa conciencia de la responsabilidad con los recursos. Si necesitamos recursos para sobrevivir, para la autorrealización, esos recursos podrían estar muy bien colocados si hay un gasto, pero también si hay un ahorro. Y ese ahorro nos proyecta al futuro, una cosa que nos cuesta mucho entender, lo que puede venir, pero que la mejor manera de apostarle se llama el ahorro. No dejemos perder esos 3 puntos porque seguramente los iremos engrosando a continuación. Entonces estamos hablando de conciencia en el cuidado de ese recurso y estamos hablando de ahorro. Y vamos a un punto muy importante, y ahí le quiero contar una anécdota de mi libro, Vive al 100 más allá de los 100, porque yo le cuento a la gente que cada que se alimenta, cada que hace ejercicio, cada que duerme bien, está consignando en una cuenta que se llama ahorro de salud. Pero cada que se queda sedentario, cada que se alimenta con comida chatarra, cada que no duerme bien, cada que tiene malas relaciones familiares o sociales, está haciendo retiros de esa cuenta de salud que ya tenía a su haber. Hoy tenemos que agregarle ese componente adicional. ¿Y cuánto estoy llevando en recursos financieros a esa cuenta de salud que va a responder por mí un día después, una semana después, un año después, 10 años después? ¿Cómo integramos ese cuidado del recurso financiero al cuidado de la salud? Ponen la analogía perfecta, porque la salud financiera también es una cuenta, en la cual tú abonas, en este caso dinero, y también gastas dinero dependiendo de la etapa de tu vida. Entonces empecemos con una analogía muy importante que tú mencionabas en este ejemplo que pones, que yo lo veo exactamente igual a lo que es la salud financiera. Empecemos por hablar de la longevidad. Y yo creo que la longevidad es muy importante, y tú eres maestro en eso y me corriges, por supuesto, porque eres el experto. Pero al final del día lo que tenemos que tener una visión de cómo quiero vivir yo mi vida financiera en el corto, mediano y largo plazo. Y si nos orientamos a hablar primero del largo plazo, lo que tenemos que tener claro es, tú ya has venido hablando de longevidad, Osvaldo, desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que la longevidad necesita un soporte y una tranquilidad financiera para vivirlo. Hoy la esperanza de vida en Colombia sabemos que son 77 años. Y que cada 4 años aumenta posiblemente 1. Y que las mujeres viven 80 y los hombres 74. Más que nosotros. Más que nosotros los hombres. Entonces hoy tenemos ya una dinámica que no es sino el resultado de la evolución de la humanidad, donde tenemos una esperanza de vida mayor. La primera aproximación que hay que tener allí es que si vamos a vivir más tiempo, pues esa cuenta y ese ahorro financiero, esa cuenta corriente que tú mencionas, tiene que tener el dinero suficiente para poder vivir más años. Y eso implica que una disciplina de ahorro posiblemente muchísimo mayor que la que teníamos tradicionalmente, porque si antes vivíamos menos, pues teníamos que ahorrar menos. Hoy con la esperanza de vida tenemos que ahorrar más. Entonces la primera analogía. Entonces la primera aproximación que yo quisiera poner sobre la mesa, Osvaldo, como en el tema de salud que tú mencionas, esta salud financiera también tiene que tener una visión de largo plazo, es decir, ¿cuál es tu yo o mi yo del futuro? Entonces yo me puedo observar como Juan David seguramente va a vivir, no sé, 80, 90 años, ¿sí?
y en esos 90 años yo tengo que tener la tranquilidad de que tengo el ahorro suficiente para poder complementar mi salud financiera con la salud pues, física, mental y todas las verticales de salud que tú mencionas. Eso implica definitivamente una decisión desde hoy, mucho más consciente, porque hay que ahorrar mucho más. Te voy a poner un ejemplo que puede hacer parte y puede servir de contexto, porque aquí hay un elemento importante. Como cuando tú abonas esa cuenta haciendo ejercicio y comiendo bien, cuando tú en la conversación de salud financiera haces un ahorro de manera disciplinada, pues también vas a lograr la salud financiera en largo plazo. Una persona hoy que tiene 25 años y que toma la decisión de ahorrar de manera voluntaria el 10% adicional a cualquier ahorro tradicional que hace, podría mejorar su mesada pensional en un 40%. Y fíjate, estoy hablando solo de los 25 años. Es decir, si empezaras mucho antes, podrías lograr una multiplicación, un efecto, porque aquí lo que es importante, como en la analogía que tú ponías, es que cada peso invertido con disciplina y con tiempo genera un crecimiento muy importante y te va abonando esa cuenta financiera para poder tener ese bienestar. Entonces aquí hay una primera aproximación y una palabra adicional que me parece muy importante y que aplica también a todas las verticales de salud. Tú me corregirás, la disciplina. Entonces, el ahorro y la disciplina y el tiempo son las tres variables que definitivamente nos permiten avanzar en ese propósito de tener una salud financiera que tenga pues una dimensión y un propósito claro alrededor de cuáles son mis objetivos de vida. Me parece perfecto esa triple dimensión, porque es que disciplina conlleva el primer peldaño para yo someterme a llevar una porción de mis ingresos periódicamente a esa cuenta de ahorro financiera que responde por mí en el futuro, y ese futuro puede ser mañana mismo o puede ser un año o 10 años más adelante. Los viejos tenían una costumbre: lo que no gastaban se iba debajo del colchón. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre tenerla debajo del colchón o tenerla en una cuenta de ahorro? A ver, lo que pasa es que esa es una muy buena aproximación, pero es que la ventaja de tenerla en una cuenta y no debajo del colchón es que en una cuenta produce. Debajo del colchón pues tenés el capital pero no produce. Entonces, cada peso que metes debajo del colchón, por solo la dinámica, pongamos una variable muy simple, Osvaldo, la inflación. Ese peso al siguiente día te vale menos de un peso. Cuando tú lo haces a través de un producto financiero, una cuenta financiera, ese peso todos los días te genera valor y es el que te permite avanzar. Te voy a poner un ejemplo también que puede ser de contexto ilustrativo para las personas que nos están acompañando en esta conversación. Sí. De cada 100 pesos de pensión de una persona que se jubile en protección, 70 son rendimientos. Óigase bien, de cada 100 de tu mesada pensional, aproximadamente 70 son rendimientos. Eso no fuera posible si la pensión y el ahorro lo hago debajo del colchón. Claro. Eso solo es posible porque la disciplina, el ahorro y el tiempo me generan esa capacidad de que de cada 100 pesos, de que esos 30 que yo puse se me vuelvan 100 durante toda la vida. Entonces fíjate que ahí la primera analogía es la plata debajo del colchón se desvaloriza. Pero inmediatamente. Inmediatamente. Al otro día ya tienes menos plata. La de la alcancía también le pasa lo mismo. La de la alcancía le pasa lo mismo. Por eso hay que ahorrar permanentemente y aprovechar hoy todos los productos financieros que tiene protección. Te voy a poner un ejemplo. El cliente más joven de protección se llama Enzo. Hasta hoy, porque creo que hoy Pedro, tu nieto, que nació el viernes, va a desbancar a Enzo. ¿Sí? Hoy los papás de Enzo definieron, hace un par de meses que nació, empezar a construir ese futuro, ese bienestar financiero de Pedro, a través de un producto que llama Protección Hijos. Los padres seguramente con la disciplina del tiempo empezarán a ahorrarle a Enzo, y ahorita vamos a hacer lo mismo con Pedro seguramente, para que tenga ese colchón y esa tranquilidad financiera en la medida que vaya avanzando. Imagínate si ahorita decíamos que una persona a los 25 años, ahorrando el 10% adicional, es capaz de tener una mesada pensional un 40% superior. Imagínate Pedro ahorrando desde el día 8 días, desde el día 1, cuando tenga, si ese ahorro continuara haciendo de manera disciplinaria durante toda su vida. Esa es la forma de construir bienestar financiero, la misma forma como con los hábitos y la disciplina del ejercicio, de comer bien, de todo lo que tú nos has enseñado, pues obviamente va abonando a esa cuentecita que va creciendo en el tiempo.
¿Y cómo sería distinta la vida si eso fuera una práctica universal, no? ¿Qué proporción de la población tiene una cuenta de ahorro? No, muy poco, Osvaldo. Y si nos paramos en Colombia y nos comparamos con países del mundo, inclusive los más cercanos, el ahorro en Colombia es muy bajo. Parte una cifra de contexto que puede ser útil para todas las personas que nos están acompañando. Hoy la tasa de ahorro en Colombia está por debajo del 14% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Países muy cercanos de América Latina están lejos de esa tasa, y países asiáticos, los porcentajes de ahorro con respecto al Producto Interno Bruto, que es, para hacerlo fácil, es el tamaño de la economía, ¿cierto? Son muy superiores. Es decir, hoy tenemos un desafío alrededor del ahorro, entre otras porque hay una conciencia y un desafío desde el punto de vista humano. Es mucho más fácil gastar que ahorrar, Osvaldo. Sí, ¿No? claro. Yo creo que la naturaleza del ser humano es visualizar ese ahorro de mediano y largo plazo, y esa construcción que yo te menciono en el tiempo es muy difícil de observar, ¿sí? Porque yo más bien gasto hoy, ¿sí? Entonces, aquí la conversación de bienestar financiero, que también es importante incorporar esta variable, no es solo de ahorro, porque la vida de cada uno de nosotros pues es muy distinta. Yo me acuerdo ahorita que te contaba mi historia, cuando yo entré a Sura, yo me ganaba 80.000 al mes, ¿cierto? Eso pues hace años. Pero yo pues cuando entré a Sura, al poco tiempo quise casarme, entonces ahorré y me endeudé para comprar pues mi primera vivienda. Y posteriormente entonces me pagué el posgrado, ¿cierto? Entonces eran momentos en los cuales posiblemente renuncié dentro de ese bienestar financiero, que es muy importante con la analogía que tú mencionabas. Posiblemente tenía menos capacidad de ahorro, claro, pero estaba invirtiendo para tener una capacidad para que mi ingreso posterior futuro fuera mayor y me permitiera recuperar ese tiempo en términos de ahorro y ahorrar más, porque tuve la oportunidad de tener pues un sueldo superior y ahí va avanzando. Entonces la vida hay que ponerla también en contexto de ese bienestar financiero, porque bienestar financiero, y creo que vale la pena hacer esa corrección en este momento, no es solo ahorrar. claro. Bienestar financiero es tener un propósito y un plan claro y lograr un equilibrio entre el abono y el gasto de ese plan de largo plazo para poder llegar a un futuro y unas metas que me he planteado. No solo ahorrar, también es gastar. Pero en esa dimensión que mencionas del gasto, pues obviamente hay que tener disciplina, hay que ser juicioso, hay que tener equilibrio, y es una conversación que tiene que hacer parte de un hábito, y eso es lo difícil. Crear hábitos, bueno, tú eres el maestro en eso, no hay nada más difícil que crear un hábito. Y ocurre también lo financiero. Complicadísimo. Y por eso me interesa mucho entender el componente del ahorro con el componente de disciplina y con el componente de tiempo, porque son variables implicadas en la transformación de hábitos. Yo hoy en día no ahorro. Bueno, ¿cómo voy a quebrar esa tendencia que vengo teniendo desde el pasado y cómo voy a empezar a cambiarla a partir de una nueva conciencia? A mí lo que me llama la atención es que Jesús de Nazaret sabía reglas básicas de bienestar financiero y no la entendimos. La parábola de los talentos es muy significativa. Le entregó un denario a uno y fue, lo enterró. Le entregó 10 denarios al otro y los puso a producir y le entregaron el doble. Y otro los triplicó. Ahí nos pusieron clarita una visión del reino de Dios a partir del manejo del recurso, que no pudimos y no hemos sabido entender ni siquiera los que somos tan cristianos y tan católicos. Ahí podríamos haber tenido la primera lección financiera. Y fíjate además que son tres personas iguales que tomaron 3 decisiones distintas, ¿cierto? Con 3 resultados muy diferentes. Con 3 resultados distintos. Y básicamente distintos. fue una conciencia. Fíjate que además es común en el ejemplo que tú mencionas. Es una visión. Es decir, yo diría aquí que es que construir ese bienestar financiero también tiene que hacer parte de la visión personal, ¿cierto? Y para eso tenemos que tomar decisiones conscientes. Por eso yo creo que elevar conciencia es una de las tareas que tenemos, uno de los desafíos grandes que tenemos siempre, en todo momento. Que creo yo que si caemos en cuenta y alineamos esa conciencia de la que venimos hablando, del cuidado de ese recurso financiero, y lo alineamos con el propósito de vida, con el sentido de la vida, pues ese ahorro que yo estoy haciendo hoy se puede transformar mañana en otra forma de inversión y puedo crear una empresa, un emprendimiento. Ese ahorro que yo hice hoy me va a posibilitar poner el capital semilla para transformarlo en lo que me dé la gana. Completamente de acuerdo, y fíjate que son decisiones distintas de vida. Unos hacemos parte pues y nuestro trabajo es ser empleados de una organización,
pero otros toman la decisión de coger ese capital, es decir, el bienestar financiero también consiste en crear empresas, en hacer emprendimientos, ¿sí? Hay muchas formas de creación de capital, pero fíjate que volvemos a los principios. ¿Cuál es mi visión de futuro? Y esa visión de futuro, ¿cómo me devuelvo para poder construirla en todas las etapas de mi vida de una mejor manera? ¿Cierto? Depende de cada persona. Hay personas que a través del emprendimiento una inversión multiplique ese capital para poder construir ese futuro. Hay otras que se acompañan simplemente de una inversión en productos que podemos ofrecer pues compañías de la industria. Hay muchas formas de hacerlo, pero todas requieren una visión y un compromiso y una conciencia. Fíjate que son elementos comunes a las diferentes formas de interpretar cómo crezco yo mis recursos, ¿sí? Yo desde ya lo voy a comprometer. Claro. Tenemos que seguir trabajando desde este podcast para construir esa sostenibilidad financiera futura con base en estarle aportando día a día a esa cuenta de ahorro para poder propiciar ese ingreso pasivo que hoy no estamos teniendo, que somos expertos en gastar, que nos da mucha dificultad ahorrar. Completamente de acuerdo. Hay que seguir haciendo esa pedagogía permanentemente y acompañar a la gente, Osvaldo, porque yo creo que una de las responsabilidades que tiene una compañía como la nuestra es estar entregando soluciones permanentemente que se adapten a las personas. Hablábamos ahorita de pensión. Entonces, cuando yo estoy construyendo y pensando en mi esperanza de vida, desde una aproximación a cómo tengo que ahorrar, pero es que en la mitad de la vida pasan un mundo de cosas. Ahorita mencionábamos el caso de Pedro, tu nieto, ¿sí? Los padres de Pedro, la primera aproximación posiblemente que tienen es cómo vamos a educar a Pedro. Claro. Y ahorrar para la educación, que es una de las cosas más, pues, de todos los que somos padres tenemos, pues, dentro de las prioridades de vida, educar a los hijos. Ajá. Uno no es consciente, yo pues al menos me devuelvo. Cuando iba a nacer mi primera hija, Valentina, mi primera angustia y mi primer estrés, que conecta un poco pues con tu aproximación a la salud, primero es con qué plata voy yo a educar a Valentina, por Dios. Claro. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Desde el momento que nació Valentina, empezamos a ahorrar. Cuando Valentina entró a la universidad, ya habíamos acumulado con disciplina alguna parte importante para poder pagar la universidad de Valentina. Entonces, fíjate que cada dimensión va teniendo como su aproximación. Claro. Te pongo otro ejemplo, cuando vamos a comprar vivienda. Posiblemente muchos colombianos con las cesantías, esa es la cuota inicial para una vivienda, y ahorran las cesantías durante muchos años como resultado pues de su vinculación laboral, y cuando ya tienen un ahorro suficiente, mi sueño es la vivienda. Pero fíjate que todo ese sueño al final del día tiene yo cierro los ojos, miré mi casa, yo cierro los ojos y miré a Valentina estudiando, y esa es como una forma de plantear, de devolverme a esa construcción. Yo miro el futuro y hago conciencia en el presente de cuáles decisiones tengo que tomar hoy para poder avanzar. Por eso, yo no sé si tú has visto Protección, tu futuro desde hoy, es una combinación de palabras muy bonita, una aproximación a un propósito muy claro, pero tu futuro desde hoy es visualice el futuro y desde hoy tome decisiones disciplinadas para que con esos hábitos empiece ya. Que tú no has enseñado, empiece ya, y todos los días, de manera consciente. Y aquí no estamos hablando de grandes sumas. Mucha gente dice, es que yo no tengo para ahorrar. Usted no tiene para ahorrar hoy X suma, pero usted hoy sí puede dejar de gastar una mínima parte y con ese ahorro tiene una construcción organizada de futuro. Entonces, siempre encontramos disculpas para corto plazo y es un poquito pues el desafío que tenemos con nuestra conversación individual. Sí. Uno ahorra mucho o poquito dependiendo de la etapa de vida, en algunos momentos hay menos, en algunos momentos hay más, pero lo que nunca puede perderse es una disciplina y una constancia para poder lograr esa magia del dinero. Acordémonos, de cada 100 pesos de pensión, 70 son posibles simplemente por rendimiento, porque la plata está invertida y acompañada de un equipo que es experto en inversiones como Protección y no guarda debajo del colchón. Esa es la magia. Y has tocado un punto, Juan David, muy importante, porque hay gente que dice, ¿yo qué voy a ahorrar sabiendo que yo me gano un sueldo mínimo? No le estamos pidiendo que ahorre la misma proporción del que se gana 10 salarios mínimos. Baje esa proporción y aplíquela a su salario mínimo. Esos 50.000 pesos que fue capaz de ahorrar ese mes, ya empezó.
y de pronto ahí se va entusiasmando y va viendo crecer ese ahorro de una mejor manera. La propuesta del ahorro es para el que se gana 1 peso y para el que se gana 100 pesos. Oíste, Osvaldo, y pongo otra vez el ejemplo de Valentina, mi hija. Ese día, entonces, yo hice un ejercicio y me fui para donde una persona que sabía mucho de finanzas. Yo pues estaba mucho más joven en esa época, hoy Valentina tiene 27 años. Y entonces yo en esa época le dije, ¿cuánto me va a valer el estudio de Valentina? Y me dieron una cifra y yo dije, no va a ser capaz. No va a llegar. Y realmente no tenía la capacidad de ahorro en ese momento para poder ahorrar la cuota, que ese análisis de descuento del valor del dinero en el tiempo me dijeron, usted, para poder acumular lo que Valentina necesita, usted necesita ahorrar hoy X pesos. Entonces me llegó el estrés, ojalá hubiera leído tu libro pues para coger todas las prácticas que nos ha enseñado en ese momento Osvaldo. Entonces dije, no soy capaz. Pero ¿sabes qué hice? Soy capaz de algo. Entonces, un porcentaje de esa suma le empecé a ahorrar. El día que Valentina entró no tenía toda la plata, pero tenía un ahorro que me ayudó muchísimo para poder pagar la educación de Valentina. Entonces, esa es la dimensión de que siempre habrá disculpas para decir que no podemos ahorrar, pero el mensaje que tú acabas de mencionar yo creo que es lo importante. La dimensión del ahorro es individual, es personal, corresponde al plan de vida y nadie lo va a hacer por nosotros. Es una decisión individual a la cual hay que apostarle en la dimensión que sea posible. Y debería iniciar con aquella persona soltera que ya está en el aparato productivo y que ya está recibiendo recursos, y también debería ser una decisión de familia el día que constituyamos familia, porque ahí nos tenemos que poner de acuerdo los dos. ¿Qué tal el uno queriendo ahorrar y el otro maximizando el gasto? Mira, Osvaldo, tocas un tema que me parece interesante porque yo pongo también el caso de mi familia. Yo tengo pues a Valentina y a Simón. Hablé ahorita de Valentina porque es mi primera hija, el segundo hijo es Simón, que tiene 21 años. Desde pequeños en mi casa se habla de ahorro. Cuando yo les daba esa mesada que llamamos, ¿sí? Yo les decía, tu mesada son 10 pesos, de los cuales te entrego 8 porque 2 van para el ahorro. Entonces, yo creo que hay hábitos también que tienen que ver mucho, y yo creo que en todo sentido, en la salud, tú ves familias saludables también en la dimensión de salud mental, claro, y salud física, etcétera, porque hay una conciencia de los padres. Entonces, yo creo que, al menos en mi caso, he tenido la convicción de que buena parte de esa cultura de ahorro, Osvaldo, tenemos que desde la familia y como padres de familia empezar a motivarla. Hoy mis hijos son conscientes de la salud financiera, pero es porque yo desde que nacieron no solo les he inculcado eso, sino que cada posibilidad que tenemos yo les digo, le hago una retención de su mesada, esa retención simplemente es para ir llenando ese bolsillito de ahorro y para que sean conscientes que es que hay que ahorrar, porque es que nosotros no tenemos asegurada la vida, Osvaldo. Entonces, todos esos ahorros también, uno plantea un propósito, pero es que la vida tiene muchas dimensiones, y en muchos casos eso posiblemente no lo logre utilizar uno para el propósito, sino un colchón que me permita pues al menos superar momentos de dificultades, como una pérdida de empleo, ¿sí? Como una desviación en el plan que tengo financiero. Y eso simplemente lo que me va a ayudar es que en esa visión de salud completa que tú nos has enseñado y que siempre mencionas, yo seguramente pues voy a tener un poquito mejor de salud mental y salud física cuando al menos tengo la tranquilidad de que tengo un colchón por si me pasa algo. Yo particularmente siempre, te digo, por disciplina, y ese es otro elemento muy importante, mantengo un colchoncito. ¿Ve, esto es para qué? No, no es para mi vejez, no es para mi futuro, es simplemente por si me pasa algo, tengo ahí un colchoncito, un oxígeno que me permite al menos no entrar en una situación de estrés si, por ejemplo, ocurre algo que no está planeado en mi vida. Que no está planeado. Me haces pensar, Juan David, tú recibes unos recursos cada mes, algo se va para el ahorro, ¿tienes otra subcuenta de emergencia o esa cuenta de emergencia está en la cuenta de ahorro? Mira, yo tengo varios bolsillitos y eso ya pues es muy del embeleco que tenga cada uno. Yo tengo un propósito muy claro, lo tuve con la educación de mis hijos, ya casi terminé esa etapa y ese era un ahorro, y tengo otro para mi vejez, pero tengo siempre esa cuentica corriente que digo yo, que es como la del gasto, ¿cierto? Es decir, si mañana resulta que me quiero dar un gustico, ¿sí? Ahí tengo como una reservita o para los gustos o para los momentos de emergencia. Claro. Y suceden muchas cosas, hombre, y nos pasa a todos. Se dañó la lavadora, Osvaldo.
cojo ese ahorrito que tengo ahí para contingencias, lo llamo yo, porque cualquier cosa que le daña a uno en la casa, pues lo desvía, al menos de manera muy en el corto plazo, lo desvía de ese plan financiero. Entonces hay que tener pues la reservita, ojalá, en lo posible, y esa reservita, pues hombre, qué tranquilidad es, bueno, yo puedo arreglarla, tuve la oportunidad pues y el privilegio de tener esa reserva para arreglar la lavadora, si no, estrés. Y cuando vos conectás todas esas situaciones, pues como de, no tengo la reserva, pues obviamente eso ya impacta esa mirada ya más integral de salud que tú nos enseñas. A mí me toca evaluar muchas situaciones particulares de las personas que vienen a mi consulta y yo ahí encuentro gente con estrés originada en situación financiera, ansiedad, depresión y le voy a contar una cosa muy triste, suicidio derivado de situaciones financieras que no pude resolver, de un endeudamiento extremo, de un cuentagotas que me está cobrando todos los días, que me está amenazando porque no pago. Es muy triste los desenlaces y las consecuencias de un mal planeamiento financiero. Y sabes que me parece importante mencionar ahí, Osvaldo, con lo que mencionas. Primero, eso tiene unas consecuencias pues dramáticas, como tú mencionas. Pero yo involucraría también un elemento adicional y es, ¿cuál es la vida? Yo no sé, seguramente de eso has conversado mucho. ¿Cuál es la vida que yo puedo vivir? ¿Cierto? Yo le digo permanentemente a mis hijos, es decir, usted tiene unas capacidades, no se exceda, porque cuando usted se excede de cuál es la vida que usted puede vivir y cada uno tenemos una diferente, pues usted corre un riesgo. Claro. Y es que si las cosas no le salen bien, usted está viviendo una vida que es ajena a la suya. ¿Y a qué me refiero? A que yo no puedo tener deseos que sean superiores a mis capacidades. ¿Cierto? Es decir, yo creo en la vida simple, sencilla, muy ordenada, en equilibrio, en armonía, austera, ¿sí? Porque muchas veces, muchas de las cosas que tú mencionas obedecen pues a unas dimensiones, a unas ambiciones de querer vivir una vida que no es la de uno. De acuerdo. Y yo creo que lo más importante es, si usted quiere vivir tranquilo, viva la vida que es suya, claro. Una vida que está acorde a sus posibilidades, una vida que esté en equilibrio financiero, ¿sí? Usted no se puede endeudar más de la cuenta si no tiene con qué pagar. No gastar más de la cuenta. No gaste más de la cuenta. Entonces, eso hace parte. No comprometa los ingresos futuros. Imagínate, y eso lo vemos permanentemente, por estar pues en un mundo y en una sociedad que muchas veces exige cosas que no corresponden a la vida de uno. Nos metemos posiblemente en vidas o en ecosistemas que no son los de uno. Vida austera, vida tranquila, vida equilibrada, yo creo que es la mejor receta en todo sentido pues para poder tener una vida sana y dentro de esa vida sana un equilibrio financiero pues en lo posible que yo vaya construyendo y que me permita estar preparado para todo lo que le pueda pasar a uno. Juan David, al principio de esta conversación hablaste de dos realidades del mundo de hoy. Aumento de la esperanza de vida, personas viviendo más años y menos niños naciendo. Eso descompensa, desequilibra cualquier sistema pensional. ¿Ustedes cómo están evaluando esa realidad? Lo primero es que precisamente los sistemas pensionales tradicionales que tenían ese principio y que son sistemas de beneficio definido, que es por ejemplo hoy el sistema público, es decir, en Colombia el sistema público ¿cómo funciona? Es simplemente un sistema en el cual los jóvenes están ahorrando y con ese ahorro de los jóvenes se pagan las pensiones de los jubilados. Ese es un sistema que de cara a la evolución del mundo no funciona. Los bonos demográficos están extinguidos, la tasa de natalidad es menor, la esperanza de vida es mayor. Para tú tener un sistema de esos que esté equilibrado, necesitas que por cada pensionado, una cifra muy de contexto, necesitas 12 jóvenes aportando. Hoy eso ya no es posible en la situación actual y cada vez es peor. Nosotros, si le quitamos la informalidad y miramos un poco lo que tenemos en Colombia estaremos ya llegando a casi 2 por 1. Es decir, 2 jóvenes ahorradores por 1 pensionado. No funciona. Son sistemas entonces que desde esa perspectiva de entregar un sistema de beneficio definido a la ciudadanía, pues obviamente no tienen ninguna otra forma que ser cubiertos a través del Estado. Y son sistemas que no son sostenibles desde el punto de vista fiscal. Entonces, al final del día, hoy los sistemas pensionales que funcionan en el mundo tienen que ser sostenibles y esos sistemas sostenibles están basados en el ahorro.
Es decir, son sistemas no de beneficio definido, es decir, yo le doy a usted una pensión simplemente porque hay parte de una bolsa y yo se la garantizo, sino que son sistemas en los cuales tú te beneficias del ahorro que hiciste durante todo el tiempo y, por supuesto, cada estado tiene la responsabilidad de subsidiar a aquellas personas que no lo logran. Por eso el sistema pensional en Colombia no es ajeno a cualquier sistema pensional del mundo, que tiene que tener básicamente 3 principios. El primero es que tenga cobertura. Osvaldo, aquí estamos hablando de bienestar financiero y de ahorro, pero si nos sentamos a hablar un poco ya del sistema pensional, hoy la cobertura es absolutamente limitada por la informalidad del país, informalidad cercana al 55%. ¿Cuántas personas en Colombia tienen un empleo formal y tienen un aporte a la seguridad social? Estamos hablando de una población ya mucho menor a la totalidad de la población colombiana. Entonces tiene que tener cobertura. Hoy tenemos un desafío muy grande allí. Pero lo segundo es que tienen que ser sostenibles. ¿Y cuál es la sostenibilidad de un sistema? Que el país tenga con qué pagarlo. En la medida en que tú otorgas muchos beneficios, ¿cierto?, a toda la población, pues obviamente eso hay que tener recursos del Estado para pagarlo. Hoy un sistema como el de Colpensión, el régimen público, no es sostenible. Hoy el 25% del recaudo de los impuestos en el país, en Colombia, se utilizan para pagar mesadas pensionales, porque no alcanza con lo que los jóvenes cotizan. Entonces, fíjate el desbalance estructural que tenemos. Entonces, el segundo pilar, el primero es cobertura, el segundo es sostenibilidad. ¿Cómo es sostenible un sistema pensional? Pues teniendo en cuenta los parámetros de ahorro, los de esperanza de vida. Hoy todavía estamos hablando pues de jubilación a los 62 años, Osvaldo. Sí. Ya con una esperanza de vida que ha ido... Entonces hoy nos jubilamos las mujeres a los 57. Fíjate, una mujer a los 57 ya en un estado de jubilación donde la jubilación implica ya una desacumulación de esa cuenta de ahorro que ahorita mencionábamos. Total. ¿Sí? Y tienen que ser equitativos. Hoy en Colombia el sistema no es equitativo. Entre más plata ganes, más subsidio te da el Estado. Entonces, eso no funciona. Por eso el sistema pensional tiene que migrar, y esa es una de las discusiones más importantes de este país, a un sistema que realmente incorpore esas variables demográficas, sepa que vamos a vivir más años y sea un sistema orientado a que el ahorro y esa magia del dinero del tiempo de cada uno de nosotros sea el que genera la posibilidad de que de cada 100 pesos 70 sean rendimientos, pero no necesariamente porque haya un aporte y un subsidio del Estado, sino porque lo construiste con esa disciplina y con ese modelo. ¿Tendremos que llegar en algún momento de la vida a que se vuelva obligatorio ahorrar? Yo diría que hay que empezar desde el nivel de la conciencia y empezar ya, sin esperar que eso llegue un momento de obligación, pero viendo esa proporción tan baja del ahorro y sabiendo que un sistema pensional como lo estamos retratando no es sostenible, comprometiendo un ingreso futuro, definitivamente el camino vuelve y juega, es el ahorro y no hay otro. Sí, Osvaldo, hay muchas discusiones, inclusive hay discusiones que recuerdo en el país, de si el ahorro pensional debiera ser voluntario. Y yo pues con toda franqueza lo que he dicho es, hombre, ¿qué tal que fuera voluntario? No tendríamos la capacidad de haber construido 525 billones que tiene el sistema pensional colombiano en cuenta de 20 millones de colombianos que tienen un saldo en su cuenta individual. Imagínate que si hubiera sido voluntario. Hombre, esa es como la ilusión que tenemos todos, pero yo la veo un poco utópica, ¿cierto? Porque obviamente la dimensión y la tentación del gasto y la conciencia y la naturaleza de cada uno, pues hace que donde eso fuera voluntario yo no sé qué ahorro tendríamos. Yo creo que la obligatoriedad del ahorro debe ser un elemento importante dentro de todo modelo. El voluntario, por supuesto, hace más ricas desde el punto de vista financiero a las personas que tengan una mayor conciencia y una mayor disciplina, pero al menos tenemos que cubrir la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en un sistema pensional es ahorra, y yo pues celebro, y lo celebro con convicción, de que el sistema pensional en Colombia sea obligatorio, porque imagínate que no lo fuera así. Te pongo un ejemplo, en países en los últimos años como Perú, imagínate que le permitieron a las personas retirar las pensiones. Buena parte de eso, ¿sabes qué se fue? Cogieron el ahorro pensional y se pusieron a comprar bienes materiales de corto plazo. Entonces la destrucción que tuvo el sistema peruano en los últimos años pensional obedeció a esas decisiones, a esas malas decisiones de poder permitir retiros para tangibilizar ahorros cuando realmente tenemos que tener una responsabilidad también de acompañar a las personas. Claro. El bienestar financiero, Osvaldo, yo creo que buena parte de nuestra tarea en protección, y lo digo con convicción, es
Protección es un socio para acompañar a las personas en esa construcción, porque es que a uno de manera individual a veces le queda muy difícil. Y todos no tenemos ni la misma disciplina ni la misma conciencia. Uno necesita en muchos casos un compañero de viaje. Sistemas de solidaridad. Así es, yo por supuesto, te pongo un ejemplo, yo hay cosas para las cuales posiblemente no para el ahorro, de cara a mi convicción y mi disciplina, pero hay muchas otras materias y disciplinas en lo personal que necesito un compañero de viaje. Te pongo un ejemplo, yo necesito en la salud física, necesito un compañero de viaje, yo necesito, me cuesta muchísimo hacer ejercicio de manera individual, tengo que ir a una clase. Entonces fíjate que esa es una analogía importante alrededor de cómo esos compañeros de viaje y aquellos que son compañeros de viaje en lo financiero como protección son muy útiles cuando nosotros necesitamos pues estar conversando de cómo construimos el futuro financiero, como lo construimos también en salud. Uno necesita el compañero de viaje también para que le diga cómo es la dieta, uno necesita el ¿Quién compañero lo impulse, quién le ayude, quién lo motive? Todos necesitamos el empujoncito. Claro. Y ese empujoncito corre de varias maneras. Primero con lo obligatorio del ahorro en lo que se refiere al sistema pensional, pero corre también con ese compañero siempre para ayudarle a decir, hombre, no te gastes esto y no te endeudes de esta manera, y más bien mira esta opción para que tengamos un mejor futuro y una mejor salud financiera. Claro. En cesantías nosotros nos gastamos las cesantías en lo que no debería ser y desperdiciamos ese ahorro. ¿Cómo es la situación Mira, hoy en día de las cesantías son una variable muy importante del ahorro. Es decir, yo creo que el ahorro en Colombia corre por las tres dimensiones. Aquellas personas que tienen un ahorro formal tienen un sistema de seguridad social donde el ahorro pensional es muy importante. El país tiene una construcción de valor muy importante allí, como mencionabas, 525 billones de pesos, son una cifra materialmente importante y son la envidia de muchos países en el mundo de lo que es la construcción de ahorro en las cuentas de las personas. Tenemos el ahorro voluntario que ahorita mencionábamos, que depende un poco del desafío individual y de esa visión de disciplina. Y hay un tercer ahorro, el que tenemos en Colombia, que son las cesantías para personas que tienen trabajo formal y tienen ese beneficio. Hombre, las cesantías tienen una destinación muy clara, porque buena parte también la definición es que las cesantías en Colombia solo se pueden utilizar para tres cosas: para vivienda, para educación o cuando uno pierde el empleo. Ya hablamos un poco de la pérdida de empleo, porque las cesantías también son un colchón cuando uno se queda sin trabajo, y hay una dimensión muy importante de las cesantías. Pero también tiene otros dos propósitos, que son sueños. Sí, a mí me parece que es muy positivo que tengamos un ahorro que tiene esas destinaciones. Dos sueños de los colombianos: la educación, la vivienda y la protección cuando uno se queda sin empleo. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que buena parte de la satisfacción de nuestros clientes es que materialicen esos propósitos de vida. Es decir, cuando Enzo entra a la universidad y sus papás definieron que ese recurso era para la universidad, qué gran satisfacción para protección y para los padres de Enzo y para Enzo, y ahora para Pedro, que hayamos utilizado ese ahorro para ese propósito. O cuando yo ahorro para la vejez a través de un producto nuestro muy bonito que llama Más Protección. Entonces, yo creo que la materialización de esos sueños, para eso es el ahorro. ¿Sí? Ahora, yo que sí quisiera ver en cesantías, que realmente la utilización de los recursos sí sean para esos tres propósitos y realmente cambien la vida de las personas. Nada más maravilloso que realmente que las cesantías realmente mejoren la vivienda de una persona que lo necesita. Claro. Eso es materializar propósitos, y aquí estamos hablando que buena parte de la salud, no solo es la salud financiera, sino también, y Osvaldo, corrígeme, y tú eres experto en eso, cada satisfacción y cada momento de alegría que uno tiene, eso genera pues un comportamiento químico en el cuerpo que te da vida, te da longevidad y te da salud. Bienestar gratis. Imagínate. ¿Ah? Gratis. Entonces yo creo que las cesantías son un ahorro importante y tienen unos propósitos muy claros, y la invitación es a que las personas que pueden ahorrarlo, lo ahorren para que sea un colchón, y si se lo va a gastar en vivienda, en educación, pues para eso son, para que disfrute la vida también y logremos esos sueños que tenemos como ciudadanos y como seres humanos. Hablando de Enzo y de Pedro, a mí no se me hubiera ocurrido hace unos años pensar en que en vez de un vestidito para Pedro que se le va a quedar cortico a los 2 meses o al mes, porque eso crecen rapidito, pudiera ser una cuentecita de ahorro que pudiéramos arrancar desde ya y que los padrinos vayan y aporten y vayan llevando alguna cosita ya. Mira, Osvaldo, en mi casa mi señora ya no da regalos a las personas que tienen niños. El regalo oficial es protección hijos. Y eso simplemente es una cosa que además tiene un significado muy bonito.
es un propósito, es poner una semilla para poder construir el futuro. A mí pues me llena de entusiasmo y me da una emoción cada que hablo de esto, y hablo de Enzo, y hablo de Pedro, y hablo de todos estos padres que tienen la decisión de empezar a acompañar a los hijos, que también en el caso nuestro lo hacen las empresas, porque tal vez no hemos hablado de eso, pero claro, hay un tema muy importante que yo celebro, y es el empresarismo colombiano siempre está pensando en los colaboradores. Y nosotros, Protección y la empresa, a través de un producto muy importante que son los planes institucionales, lo que hace es, por cada peso que ahorra el empleado, la empresa le pone otro peso. Y Protección, con esos 2 pesos, lo que busca es mejorar el futuro de ese colaborador. Esos planes institucionales son otra forma de expresar. ¿Cómo se llama ese plan en Se Protección? llaman planes institucionales. Y son la forma en la cual Protección y la empresa le entregan y acompañan esa construcción de futuro de ese colaborador. Entonces fíjate que la salud financiera, el bienestar financiero empieza a tener conversaciones de propósito muy bonitas. Esa colaboración de la empresa alrededor del futuro de los empleados, ¿sí? Y esa colaboración de padres de familia con Protección para que los hijos tengan un mejor futuro. Son conversaciones que a mí me llenan de entusiasmo, me ilusionan mucho y me parecen que son la forma de expresar esa responsabilidad, como arrancamos esta conversación, de que tengamos cómo elevamos conciencia, cómo acompañamos educación financiera, cómo elevamos y acompañamos a que las personas sí crean que el ahorro genera un mejor futuro. Esas son formas de hacerlo, y las materializamos no solo en esa filosofía, sino también en esos productos que reflejan esas conversaciones. Yo siempre pregunto, y nadie, yo creo que aquí pues ya posiblemente vamos ganando respuestas positivas, pero siempre le pregunto a todo el mundo cuando converso con alguien, dígame cuál es el cliente más joven de Protección. Y pocas personas me han dicho que tiene menos de 18 años. Y Enzo y Pedro tiene 8 días. Tiene 8, 7, tiene creo que menos de 8. Y ya es cliente, todavía no ha ajustado los 8. No ha ajustado los 8. 5 días. Y ya es el cliente más joven de Protección. Y ya es el cliente más joven de Protección, qué maravilla. Entonces, hombre, yo creo que esa es una forma de expresar cómo sí es posible construir salud y bienestar financiero de una forma simple y práctica, solo con decisión y con disciplina. Para ir terminando, Juan David, Protección hace presencia en México, en Perú, ¿en dónde más? ¿En Colombia? Mira, Protección hace parte de una compañía que se llama Sura Asset Management, que es una filial de Sura, que está encargada de desarrollar todos los sistemas pensionales y de ahorro en América Latina. Sura Asset Management tiene una presencia en México, en Chile, en Perú, en Colombia y en Uruguay, ¿sí? Y su expresión en Colombia y su compañero en Colombia es Protección. Sura Asset Management y Protección en Colombia hacemos esa tarea de acompañar el bienestar financiero y el ahorro de los colombianos. Hoy Sura Asset Management es accionista en el 60% aproximadamente de Protección, y Protección tiene un par de accionistas grandes más, uno de ellos es Bancolombia, y el otro es Colsubsidio, que es una caja de compensación familiar que también tiene un propósito de acompañar a los colombianos. Entonces esa presencia se expresa en Sura Asset Management, que es una compañía de Sura, y Protección es de Sura. Es decir, Protección es una compañía, es una empresa Sura, que tiene el propósito de acompañar el bienestar financiero de los colombianos. Esos mismos productos que hay en Colombia los encuentran en México, los encuentran en Chile, en Perú, en Uruguay. No ¿Hay exactamente diferencias? los mismos, hay diferencias, Osvaldo, porque cada país tiene su interpretación alrededor del ecosistema del ahorro, ¿cierto? En México las Afores son compañías que administran el ahorro pensional, pero tienen unas diferencias con lo que son los fondos de privados de pensiones en Colombia, y cada uno de los países materializa y expresa de cara a las necesidades de sus ciudadanos esos productos, pero al final del día recogen y recorren un propósito común: bienestar financiero en todas sus dimensiones para los ciudadanos de cada uno de estos países. Y se lo pregunto porque este podcast lo van a ver mayoritariamente en México, en Perú, muy especialmente en Lima, en Uruguay, en Estados Unidos, en Colombia, así es que mándeles un mensaje a todas las personas que tienen que ver con protección en estos países para que aprovechemos estos productos y servicios. Para todos los ciudadanos de México, Afores Sura es una compañía muy importante en México que desarrolla esta misma conversación. En Perú es Íntegra, que seguramente los peruanos entenderán de qué estamos hablando. En Chile es Capital, ¿sí?
y en Uruguay AFAP Sura. Entonces siempre Sura, como en el caso de protección, una empresa Sura, acompaña esta filosofía de generar bienestar para todos los ciudadanos de América Latina. Qué maravilla. Despidámonos, Juan David, no sin antes agradecerle este espacio tan importante que hemos tenido y que lo vamos a repetir, con 3 mensajes que le deben quedar a todas las personas que se conectaron en este podcast. 3 mensajes que hagan posible la consecución de ese bienestar financiero que hace parte del cuidado de la salud y del cuidado de la longevidad. Osvaldo, el primero es que el bienestar financiero hace parte del bienestar integral. Y yo creo que ese es el primero de los mensajes. No hay un bienestar integral que no tenga la conversación financiera dentro del mismo. Y eso ha sido pues un mensaje que inclusive ha partido de tu mirada integral y holística de lo que es un sistema integral de bienestar. Así que el financiero hace parte importante. Y dentro de ese bienestar financiero yo diría que hay 3 elementos importantes. El primero, ¿cuál es nuestro plan de vida? Muchas veces creemos que es una conversación muy sofisticada, ¿no? ¿Cuáles son mis propósitos de vida? Proyectos. ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Y qué necesito para que esos proyectos se hagan realidad? Primera definición, ¿sí? Segundo, una decisión consciente de disciplina de ahorro. Y tercero, un hábito. Es decir, cómo ese plan lo defino y lo materializo con decisiones concretas desde hoy y lo vuelvo un hábito. Lo sostengo en el tiempo. Y lo sostengo en el tiempo. Como en salud, esa entrada y salida de dinero a esa cuenta de bienestar financiero es la que tenemos que tener conciencia sobre ella para poder acompañar ese propósito de vida, cualquiera que él sea, en el corto, mediano o largo plazo. Esta conversación ha sido maravillosa y yo sé que se abre una puerta muy grande y muchos aspectos por explorar en un futuro, pero muchas gracias, Juan David, por haber estado aquí esclareciendo esa relación bienestar financiero y cuidado de la salud. Muchas gracias. No, y Osvaldo, a ti por este espacio y nuevamente agradecer esa visión que tú nos has venido recordando y repasando hace ya más de 5 años posiblemente, más de 5 cuando años. tomaste esa decisión de conversar de una manera diferente alrededor de bienestar. Así es. Pensando en longevidad. Entonces yo valoro mucho y también pues como ciudadano agradezco mucho la aproximación que has hecho y agradezco también que el bienestar financiero haga parte de esa mirada holística que tú compartes con esa gran cantidad de personas que te siguen y que trabajan contigo. Muchas gracias, Juan David, y que esta no sea la última vez. Bueno, señor, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos por haberse conectado y esperen el próximo episodio igual de interesante a este que hemos tenido en el día de hoy. Nos vemos.